Hoy estudiaremos el Salmo 30. El pasaje de hoy puede considerarse como una explicación adicional al Salmo 29 que estudiamos la vez pasada. Es decir, el texto de hoy nos dice que nuestra salvación es únicamente por la gracia de Dios y su obrar soberano. También nos dice que esta fe, que nos conduce a la salvación es únicamente gracia de Dios y su regalo, y nos habla sobre la bendición de la salvación que es el resultado de esta fe. Entonces, ¿qué nos dice específicamente? Hoy profundizaremos en esto y compartiremos la gracia. En primer lugar, el pasaje de hoy dice que nuestra salvación es únicamente gracia de Dios y su obrar soberano. En Salmos 30, 1 o 3 dice: Te exaltaré, oh Jehová, porque me has cavado, y no hiciste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Te exaltaré, oh Jehová, porque me has cavado. El pasaje de hoy comienza diciendo: Te exaltaré, oh Jehová. Aquí, yo, en primera persona es, por supuesto, David, quien representa al pueblo de Dios. Es decir, el pueblo de Dios debe alabar y exaltar a Jehová Dios. Y menciona la razón de la siguiente manera: porque me has cavado. En esta frase, delante se encuentra la conjunción ki, que explica la razón por la cual el pueblo de Dios debe alabar y exaltar a Jehová Dios. La razón es que el Señor me ha sacado. Aquí, la palabra sacado o cavado significa sacar o elevar, y es el término que se utiliza cuando un animal cae en un foso y se ata su cuerpo con una cuerda para sacarlo. Es decir, el Señor me ha sacado, significa que Dios me ha sacado de aquel foso profundo, o mejor dicho, que me ha rescatado de la destrucción de aquel lago de fuego eterno del infierno al que no tenía más remedio que caer. No fue porque yo, por mi propia fuerza, elección voluntaria, o luchando y aferrándome a las paredes de ese foso, lograra subir y ser salvo. Dicho de otro modo, no fui salvo por hacer muchas obras buenas, ni por cumplir toda la ley de Dios, ni por tener algún mérito o justicia. Al contrario, el hecho de que el pueblo de Dios sea salvo es únicamente por la gracia de Dios y su obrar soberano. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe alabar y exaltar únicamente a Dios, quien lleva a cabo esta salvación. Además, David menciona tres aspectos de esta salvación de la siguiente manera: y no hiciste que mis enemigos se alegraran de mí. Aquí, enemigos, se refiere a Satanás y sus fuerzas. Vemos que las fuerzas de Satanás acosan, interrumpen, persiguen, engañan, tientan y atacan constantemente al pueblo de Dios. ¿Por qué es así? Es para obstaculizar el plan de salvación de Dios y para arrastrar al pueblo de Dios hacia aquel lago de fuego eterno del infierno. Pero se puede decir que esta salvación es el hecho de que Dios ha destruido todos los planes, intenciones y propósitos de Satanás para que éste no pueda alegrarse. Entonces, ¿cómo los ha destruido? En 1 Juan 3, 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Aquí, pecado, se refiere a la vida de vivir todavía como esclavos del diablo, sin creer en el mérito de la sangre de Jesucristo, el Mesías que Dios envió. Es decir, se puede decir que todo aquel que no cree en el mérito de la sangre de Jesucristo es alguien que está pecando en este mismo instante y que todavía es uno con el diablo y pertenece a él. El diablo peca desde el principio. Aquí, peca desde el principio, nos recuerda aquel evento en el jardín del Edén al principio de los tiempos, cuando el diablo vino a nuestros antepasados Adán para seducirlos y tentarlos, oponiéndose a Dios, obstaculizando su plan y haciendo que Adán pecara, hundiendo a la humanidad en aquella maldición eterna. Pero incluso ahora, este diablo sigue siendo un ser que se opone a Dios, que obstaculiza la salvación que Dios realiza, y que estorba para que su pueblo escogido no crea en el mérito de la sangre de Jesucristo y no alcance la salvación, tramando así que caigan en la perdición eterna. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sin embargo, Jesús vino a esta tierra vistiendo un cuerpo de carne y murió derramando su sangre en la cruz para deshacer, precisamente estas obras del diablo. Entonces, ¿cómo es que va a deshacer las obras del diablo? Es a través de Jesús muriendo en la cruz y derramando su sangre para pagar en nuestro lugar todo el precio de
nuestros pecados, y declarando justo gratuitamente a todo aquel que cree en esto, convirtiéndolo en pueblo de Dios e hijo de Dios para salvarlo. De esta manera, se dice que Él deshace las obras del diablo. De este modo, se puede decir que Dios, conforme a su plan, ha destruido todas las obras de Satanás y el diablo a través de Jesús. Bien. Volvamos ahora al pasaje de hoy. Jehová Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. Estas palabras también hablan de otro aspecto de la salvación. Aquí, clamé, a juzgar por la segunda mitad del versículo que le sigue, parece como si hubiera clamado para ser sanado de una gran enfermedad física. Sin embargo, este clamor representa la realidad del ser humano que aún no ha sido salvo. En Éxodo 3, 7 o 9 también dice: Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. He oído su clamor, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Aquí, este clamor representa los lamentos, quejas, dolores, sufrimientos y aflicciones que nuestras vidas emiten debido a todo tipo de dolores, sufrimientos y tribulaciones que enfrentamos en esta tierra. ¿No es así? Nuestra vida es un ser que, después de pecar en el jardín del Edén y recibir la maldición de Dios, vive en esta tierra entre todo tipo de dolores, aflicciones, tristezas y tribulaciones, para finalmente caer en aquel lago de fuego eterno del infierno. Es decir, es un ser que muere eternamente. Exactamente igual, este clamor que aparece en el pasaje de hoy muestra esta realidad de la vida humana. Me sanaste. Pero Dios ha sanado a tal vida. Dios ha sanado a esta vida que estaba como sufriendo una grave enfermedad espiritual y que no tenía más remedio que morir eternamente. Entonces, ¿cómo la ha sanado? Es a través de enviar a su Hijo unigénito a esta tierra conforme a su plan y dejarlo morir derramando su sangre en la cruz, para que todo aquel que cree en esto sea declarado justo gratuitamente, se convierta en pueblo de Dios y pueda entrar en aquel reino de los cielos. Dicho de otro modo, ha hecho posible que vuelva a vivir eternamente. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Estas palabras también hablan de otro aspecto de la salvación. Aquí, esta sepultura significa foso, y se usa de manera paralela con el Seol, mencionado anteriormente para referirse a aquel lago de fuego eterno del infierno. Es decir, estas palabras también dicen que Dios ha sacado a su pueblo, que no tenía más remedio que caer en aquel lago de fuego eterno del infierno, de ese mismo lugar para que pueda entrar en aquel reino de los cielos y vivir eternamente. Ha concedido la gracia para que no caiga en aquel lago de fuego del infierno. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En Salmos 30, 4, 5 dice: Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe agradecer, alabar y exaltar a Dios. Más bien, debe alabar, exaltar y agradecer por ese santo nombre, es decir, por toda la gloria, el poder, la sabiduría, el amor y la gracia de Dios, por todas estas cosas que Él realizó para salvar a su pueblo. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Aquí, esta ira y la noche se usan de manera paralela y simbolizan la vida fatigosa de nuestra existencia que recibió la maldición, debido al pecado en el jardín del Edén. Sin embargo, aunque en esa vida se hospeden y permanezcan todo tipo de sufrimientos, lloros, aflicciones y tristezas, esta ira y esta noche son solo por un breve momento. Porque la vida en esta tierra, por muy larga que sea, no llega a los 100 años. Además, aquí este favor y la mañana se usan de manera paralela para referirse al momento del resultado final de la salvación recibida por la gracia de Dios, es decir, se refieren a la vida de alegría y gozo del pueblo del reino de los cielos, donde todos esos lloros, aflicciones y tristezas de la tierra se han ido y ha comenzado una nueva vida. Es decir,
La vida del pueblo de Dios que ha sido salvo por su gracia es vida eterna y alegría eterna. ¿Por qué es así? Porque el pueblo de Dios que ha recibido nuestra salvación entrará en aquel reino de los cielos eterno y vivirá allí, gozándose y alegrándose para siempre. Por lo tanto, el pueblo de Dios debe agradecer aún más a Dios, y debe alabarlo y exaltarlo. En segundo lugar, dice que esta fe, que conduce a la salvación es gracia de Dios y su regalo. En Salmos 30, 6 y 7 dice: En mi prosperidad dije yo, no seré conmovido jamás. Porque tú, Jehová, con tu favor afirmaste mi monte. Escondiste tu rostro, fui turbado. En mi prosperidad dije yo, no seré conmovido jamás. Porque tú, Jehová, con tu favor afirmaste mi monte. Escondiste tu rostro, fui turbado. Hubo un tiempo en que David confiaba en que, cuando todas sus cosas prosperaban y florecían, no se conmovería en su servicio a Dios ni en su fe. ¿Qué les parece? ¿Por qué David está diciendo esto ahora? Es para hablar acerca de la fe. Es decir, quiere hablar sobre de dónde proviene esta fe. Al principio, David pensaba que esa fe se originaba en él mismo. Pero resultó que, al saberlo, no era así, sino que era únicamente la gracia de Dios. Porque tú, Jehová, con tu favor afirmaste mi monte. Aquí, afirmaste mi monte, puede traducirse literalmente de nuevo como, estableciste poder para mi monte, o, estableciste fuerza para mi monte, o, estableciste firmeza para mi monte. ¿Qué significa esto? Normalmente, en los Salmos, monte, suele referirse al monte Sión donde está la morada de Dios, o al reino de los cielos. Aquí sucede lo mismo. Aquí también este, monte, se refiere a aquel reino de los cielos donde Dios habita. Es decir, aquí podemos ver que, la fuerza para mi monte, o, la firmeza para mi monte, se refiere a mi fe poderosa y mi fe firme hacia aquel reino de los cielos. Pero, ¿quién dice que estableció esta fe poderosa y firme hacia el reino de los cielos? Dice que fue Dios quien la estableció a través de su gracia. En otras palabras, la fe firme y poderosa hacia el reino de los cielos que el mismo David poseía era únicamente porque Dios le había concedido su gracia. Más bien, esta fe es la gracia de Dios que se origina en él. Escondiste tu rostro, fui turbado. Aquí, esconder el rostro, se refiere a una situación en la que parece que Dios se ha marchado o se ha escondido sin conceder su gracia. Además, aquí, fui turbado, significa, asustarse, o, desconcertarse. Es decir, estas palabras significan que si Dios no le hubiera concedido ninguna gracia al propio David, probablemente él se habría asustado y desconcertado mucho en cuanto a su fe. En otras palabras, en su fe, no habría podido ser firme ni poderoso, sino que habría vacilado y vagado. Diciendo, ¿realmente existirá ese reino de los cielos? Tengo mis dudas. En conclusión, esta fe es únicamente gracia de Dios y su regalo. ¿Es por eso? En Efesios 2, 8 también dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nuestra fe es un regalo de Dios. Nuestra fe no sale de nosotros mismos, sino que es únicamente la gracia de Dios y su regalo, que se origina y proviene de Él. ¿No es así? El hecho de que sepamos que nuestro Dios existe, y que conozcamos todo su poder, autoridad, sabiduría y grandeza. Y que conozcamos el plan de salvación de nuestro Dios. Y que conozcamos y podamos creer en el mérito de la sangre de Jesucristo, el Mesías que Dios envió. Y que sepamos que existen el cielo y el infierno, es porque Dios nos ha concedido una gracia inmensa. En otras palabras, al concedernos una gracia inmensa, Dios envió a algún evangelista a mí. Y además guió mi corazón, mis circunstancias y mi situación para dirigir mis pasos hacia la Iglesia 153, y al escuchar la palabra del Evangelio, hizo que la entendiera y comprendiera, de modo que, sin que mi alma pudiera rechazarlo, o mejor dicho, sin poder resistirme en absoluto, Él me estableció para que rebosara de una fe sólida y ferviente hacia aquel reino de los cielos. Si no fuera así, y si Dios no me hubiera concedido ninguna gracia, jamás habría conocido ni creído en aquel reino de los cielos. De esta manera, esta fe es únicamente la gracia de Dios y su regalo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En Salmos 30, 8, 10 dice: A ti,
oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo. ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo. ¿Anunciará tu verdad? Debido a que esta fe es únicamente la gracia de Dios y su regalo, el texto nos dice que el pueblo de Dios debe acudir ante él y clamar en súplica. ¿No es así? Podemos ver que nuestros hijos también claman y hacen berrinches para obtener el regalo que desean. A menudo se pueden ver tales escenas en esos grandes supermercados. Vemos que esos hijos, para obtener lo que desean, se revuelcan por el suelo, hacen berrinches y piden llorando, diciendo: mamá, cómprame ese juguete. Mamá, regalo. Entonces, vemos que ese padre, aunque sea a regañadientes, le compra a su hijo el regalo que desea. Esto es igual para los hijos de Dios. Debido a que esta fe es algo tan valioso y bendito, debemos acudir a Dios, quien es nuestro Padre, y clamar en súplica. Entonces, ¿cómo debemos suplicar? ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo. ¿Anunciará tu verdad? Aquí, cuando descienda a la sepultura, puede traducirse literalmente de nuevo como, si yo descendiera al foso. Por supuesto, aquí el foso se refiere al lago de fuego del infierno. Además, si observamos los versículos que siguen, todos son preguntas retóricas que no esperan una respuesta, sino que enfatizan la respuesta esperada. Además, aquí la muerte, o sangre, representa la existencia o la vida, y simboliza a un ser miserable que llega a caer en aquel lago de fuego del infierno, como si se derramara sangre en un campo de batalla. Además, aquí el polvo también se usa de manera paralela con la sangre, mencionada anteriormente, y de igual manera simboliza a un ser insignificante y despreciable, como el polvo, que ha caído en aquel lago de fuego del infierno. Es decir, estas palabras significan que si yo cayera en aquel lago de fuego eterno del infierno, ¿de qué le serviría a Dios mi existencia insignificante? ¿Y cómo podría un ser tan despreciable alabar a Dios y hablar de las cosas que Él ha hecho? Por lo tanto, pide que Dios le conceda su favor y le conceda la fe para que no caiga en aquel lago de fuego eterno del infierno. Más bien, pide que lo establezca con una fe poderosa y firme que nunca vacile. Más bien, de esta manera, el pueblo de Dios debe acudir ante él y clamar en súplica para que le conceda una fe sólida y firme, de modo que no caiga en aquel lago de fuego eterno del infierno. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. Debemos clamar en súplica: oh Dios, ten piedad de mí y ten misericordia. Oh Dios, concédeme una gracia mayor para que sea alguien que conozca aquel reino de los cielos. Y concédeme una gran fe para que, al creer plenamente en el mérito de la sangre de Jesucristo, el Mesías que enviaste, pueda alcanzar aquel reino de los cielos. Oh Dios, concédeme a mí también una fe mayor, una fe más sólida, una fe más ardiente. En lugar de creer como si fuera alguien que no tiene ningún interés en aquel reino de los cielos, al estilo de, si hay cielo, bien, y si no, da igual, no debe ser así, sino que debe clamar en súplica pidiendo una fe mayor, una fe más poderosa y una fe más firme. Por último, el pasaje de hoy habla sobre el resultado de la fe que Dios nos dio como regalo, es decir, sobre la bendición de la salvación. Además, el pasaje de hoy habla sobre la razón y el propósito por los cuales Dios nos salvó a través de esta fe dada, únicamente por gracia, y no por nuestra propia justicia, mérito o elección de libre albedrío. En Salmos 30, 11-12 dice: Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Estas palabras hablan sobre el resultado de la fe que Dios dio como regalo únicamente a través de la gracia, es decir, sobre la bendición de la salvación. Aquí, el lamento, o tristeza, representa la realidad de nuestro ser humano que cayó en la maldición eterna debido al pecado en el jardín del Edén. Es decir,
vivir de esta manera entre todo tipo de sufrimientos, tribulaciones, aflicciones, tristezas y lamentos, para finalmente caer en aquel lago de fuego eterno del infierno. Además, aquí el cilicio, o vestido de luto, también se usa de manera paralela con la palabra lamento, que aparece antes, y esto también representa la realidad de nuestro ser humano sumido en la maldición. Es decir, este cilicio estaba hecho de pelo de cabra negra y su textura era dura y áspera, por lo que antiguamente se usaba como vestimenta de los pobres. Y vemos que en la Biblia se usa a menudo para simbolizar una vida de todo tipo de sufrimientos, adversidades y tribulaciones. Aquí sucede lo mismo. Aquí también este cilicio representa la realidad del ser humano sumido en la maldición debido al pecado. Además, aquí el baile y la alegría representan de manera paralela el estado del pueblo de Dios que recibirá la salvación al creer en el mérito de la sangre de aquel Mesías. Es decir, el hecho de ser pueblo de Dios e hijo de Dios, y entrar en aquel reino de los cielos, y la resurrección de ese cuerpo espiritual y la vida eterna, y la abundancia y riqueza que se disfruta en aquel reino de los cielos, y vivir bailando con esas vestiduras de alegría. De este modo, estas palabras hablan sobre el resultado de la fe que Dios nos dio como regalo únicamente por gracia, es decir, sobre la bendición de la salvación. Es decir, debido a la fe que Dios nos dio, nuestra vida verá su realidad cambiada y transformada. Más bien, como resultado de esa fe, nuestra vida que no tenía más remedio que morir cayendo en aquel lago de fuego eterno del infierno después de vivir entre todo tipo de sufrimientos, tribulaciones, aflicciones, tristezas y lamentos, ahora recibirá la salvación gracias a que Dios nos ha concedido su gracia y entrará en aquel reino de los cielos eterno. Más bien, como resultado de esa fe, llegaremos a participar en el hecho de ser pueblo e hijos de Dios, y en la resurrección de ese cuerpo espiritual y en la vida eterna. Además, como resultado, viviremos bailando de alegría en aquel reino de los cielos eterno, donde ya no hay más dolor, ni tribulación, ni lágrimas, ni aflicción. Entonces, ¿por qué Dios va a actuar de esta manera? ¿Por qué Dios nos va a salvar únicamente a través de esa gracia? Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Al principio de esta frase se usa la preposición hebrea, ma'an, que explica la razón por la cual Dios nos salva únicamente a través de esa gracia. Aquí, gloria, se refiere al estado de aquel que ha recibido la salvación únicamente a través de la gracia de Dios, es decir, al estado de existencia del pueblo de Dios que entrará en aquel reino de los cielos vistiendo el cuerpo espiritual, de la resurrección futura. Es decir, representa el estado de existencia del pueblo de Dios que entrará en aquel reino de los cielos con ese cuerpo espiritual de resurrección y vivirá eternamente con una apariencia de gloria similar a la de Dios. En otras palabras, esta gloria se puede decir que es una expresión que contrasta con la sangre o el polvo mencionados anteriormente. Es decir, estas palabras dicen que la razón por la cual Dios nos salva a través de la gracia, a través de la fe que nos dio como regalo únicamente a nosotros, es para que aquellos que han recibido esa salvación no callen y alaben a Dios por la eternidad. ¿No es así? El ser humano es un ser sumamente astuto y malvado. Por lo tanto, si tal ser humano recibiera la salvación a través de alguna de sus propias justicias, méritos o elecciones voluntarias, probablemente el ser humano se volvería sumamente orgulloso y se pavonearía, y se jactaría y se exaltaría a sí mismo tanto como su propia justicia o mérito. Además, si fuera así, la gloria, el agradecimiento y la alabanza que se ofrecen a Dios disminuirían en la misma medida en que el ser humano se jacta y se exalta, y la gloria de Dios se vería dañada en esa misma proporción. Por lo tanto, se puede decir que Dios también, sabiendo esto de antemano, lo planeó de esta manera para que el ser humano no pudiera actuar así, o mejor dicho, para que se le ofreciera gloria, agradecimiento y alabanza íntegramente solo a Dios. Hizo posible que se recibiera la salvación únicamente a través de la gracia de Dios, únicamente a través de la fe que Dios derramó como gracia. ¿Por qué dicen que lo hizo así? Es para recibir de nosotros una gloria, un agradecimiento y una alabanza íntegros. Por tu favor afirmaste mi monte. Dios. Gracias. Te lo agradezco. Te amo. Te doy gracias porque hoy también, a través de estas palabras tan valiosas y benditas, nos has hecho conocer a Dios. Y nos has hecho conocer y comprender qué es la fe y qué es la salvación. Como en las palabras de hoy, concédenos una fe poderosa y una fe firme para que seamos de los que conocen y creen en el mérito de la sangre,
de Jesucristo y podamos entrar en aquel reino de los cielos. Bendigo y oro en el nombre de Jesús. Amén.